Y vamos a iniciar una nueva serie titulada ¿Cuándo inicia o cuándo iniciará la tribulación? Quiero leer unos versículos en Mateo capítulo 24, donde el Señor Jesucristo, claramente en el Nuevo Testamento menciona el peligro que habrá principalmente, o iniciará en la nación de Israel. Y dice Mateo 24 versículo 15 al versículo. Por tanto es Cristo advirtiéndoles a los judíos. Esto es importante. Mateo 24 fue escrito para los judíos, aunque las señales son globales. Pero aquí es una advertencia a los judíos, de una forma específica. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, ¿de qué habló el profeta Daniel? El que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. Y el que esté en el camino no vuelva atrás. Tomar la capa. Más hay de las que están encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es importante para todos ustedes que estudian la Biblia. Me da mucho gusto ver que la mayor parte de ustedes trajeron su Biblia. Ya se están educando, ¿verdad? Porque venía a la iglesia sin Biblia, ¿verdad? Es como ir a jugar fútbol sin una pelota. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que era. Teníamos la clase de química o la clase de física. Y lo primero que el maestro pregunta es: ¿trajiste tu libro de física? No vayas a su casa por él. ¿A qué vienes? A la clase de física sin el libro de la física no. Y así es con la Biblia. Tenemos que acostumbrarnos a traer la Biblia cuando vayamos a los estudios. O a las conferencias. Muy bien. Vean ustedes que Cristo en el versículo 15 que acabamos de leer marca la pauta de cuando comienza la persecución contra los judíos y contra los cristianos que sobrevivan en aquel tiempo, ¿verdad? La gran tribulación. Y Cristo menciona que cuando los judíos vean en el lugar santo, esto nos habla de que el templo o el tercer templo judío va a ser reconstruido ahorita. Todos ustedes saben que en el año 70 después de Cristo vinieron los romanos y arrasaron completamente con Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra. Y desde 1000 desde el año 70 hasta 1948, los judíos no habían tenido una nación. Y han tenido el idioma oficial el hebreo. No habían tenido las reuniones que ya pueden tener. Cuando se nació la nación de Israel revivió. Resucitó nacionalmente pero no espiritualmente. Entonces desde entonces los judíos han soñado, anhelado, luchado, orado por levantar el tercer templo que, repito, fue destruido 70 años después de Cristo. Precisamente donde se encontraba el templo judío se encuentra construido actualmente una gran mezquita en Jerusalén, que se llama la Mezquita de la Roca. Si ustedes cualquier postal de Jerusalén ven una cosa como dorada, como un globo dorado, esa es la Mezquita de Omar. El templo santo o el templo del monte. Y debajo de la mezquita está enterrado el templo de los judíos. Así que imagínense ustedes que los judíos se atrevan a sacar a los musulmanes de la mezquita de Omar para construir ahí su templo. Se armaría una guerra global. No lo permitirían de ninguna manera. En la guerra de 1967 o la guerra de los 6 días. El general Moshe Dayan, que fue el encargado del ejército
oh israelí, que vencieron a Egipto, a Siria, a Jordania en 6 días. Llegaron y conquistaron otra vez Jerusalén. Se apropiaron del lugar occidental y oriental. De Jerusalén. De la franja de Gaza. Del banco Orien. Tal y de las colinas del Golán. Entonces la guerra del 67. Los 6 días fue un grande avance de Israel. En ir poco a poco, logrando que las profecías bíblicas se cumplieran. Sin embargo, las Naciones Unidas. N1967. A finales ya casi de la guerra de los 6 días. Ordenaron al gobierno de Israel que se saliera de Jerusalén. Y que se quedaran solamente con la parte oriental. O lo que es ahora el muro de los lamentos. Y todos ustedes los que han ido a Israel saben que en el muro de los lamentos es la parte judía. Y junto se encuentra la parte de los musulmanes. O bajo el control de los musulmanes. ¿Qué? Está la mezquita de Omar precisamente. Fue lo único que los judíos pudieron entregar. Se quedaron con las colinas del Golán, que están en el norte, junto al mar de Galilea frontera con Siria. La franja de Gaza, donde se encuentra el mundo de los palestinos. Y el banco oriental, donde se encuentra o se encontraba la ciudad de Jericó, que está bajo el control de los musulmanes dentro de la nación de Israel. Entonces es muy interesante que Cristo les haya dicho en el versículo 16 que los que estén en Judea, que es la parte central de Jerusalén. Porque en Jerusalén tenemos nosotros verdad. A Galilea. Tenemos todo lo que es el norte de Israel. Samaria. Que estaba prohibido que los judíos pasaran por ahí. Y tenemos Judea. ¿Y por qué les dijo específicamente que Cristo? Que los que están en Judea han a los montes. Simplemente porque ahorita Judea está en manos de los musulmanes, de los palestinos. Y cuando venga la persecución, son a los primeros que van a matar. Entonces hace 2000 años ya. Jesucristo sabía que ese franja de Judea iba a estar ocupada por los palestinos. Y que cuando el anticristo iniciara la persecución, comenzara entonces a huir. Van a huir hacia Petra. Hacia el sur de Jordán. Y donde van a ser protegidos durante 3 años y medio. Un remanente muy pequeño de judíos. Muy bien, pero vemos nosotros el versículo 15. Que Jesucristo menciona la abominación desoladora. ¿De qué habló el profeta Daniel? Vayamos al libro de Daniel. Para descubrir qué cosa es esta abominación desoladora. Que cuando la vean es la señal. En ese momento sépanlo. Échense a coure, no regresen a su casa ni recoja nada de lo que tengan. Porque se inicia una matanza. Que con la matanza de los nazis. En 40 y 41 al 45 de la del siglo pasado. No se va a comparar. En el libro de Daniel capítulo 9. Cuando se menciona la profecía de la semana 70. De Daniel versículo 24, el versículo 27 Daniel 9. En el versículo 27. Termina esta profecía desde que comenzaron a reconstruir Jerusalén. Nehemías capítulo 2. Hasta la entrada de el domingo de Ramos. Cuando Cristo entró en su burrito a Jerusalén y gritó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿No conociste el día de tu habitación? Hasta ese momento se cumplieron años de la PR. Ofecía de Daniel al vean ustedes. Damas y caballeros santos de Dios. La exactitud matemática de las profecías bíblicas. ¿Qué podemos nosotros describirlas como algo sobrenatural? Porque si alguien conocía cuándo iba a venir Cristo, eran los judíos. ¿Y quiénes fueron los únicos que se enteraron? Cuando Cristo nació. Los famosos Reyes Magos recuerdan.
¿Saben de dónde venían los Reyes Magos? Venían de Irak. De la antigua Babilonia. Que no eran magos. La palabra magu en el griego significa o astrónomos. O estudiosos profundos de la teología. Entonces estos Reyes Magos, años después de Daniel, sabían que Daniel les había enseñado. Porque acuérdese que cuando Daniel trabajó con Nabucodonosor y con Darío, el rey de Persa, con el imperio medio persa, nombraron a Daniel jefe de los astrólogos, de los brujos y de los hechiceros de Babilonia. Entonces Daniel tuvo la oportunidad a todos estos personas tan desinformadas del verdadero Dios y del verdadero mundo espiritual que nos rodea, que las profecías bíblicas se iban a cumplir, y que cuando se cumplieran años, iban a ser el Mesías. Y venían desde allá, desde Irak. Llegaron con Herodes, recuerdan ustedes, a preguntarle: oye, pues es que hemos seguido un astro, ¿verdad? Un que los guió una luz. Desde Irak hasta el tiempo de Jerusalén. Porque ha nacido Jesús el Mesías. ¿Y los fariseos dónde estaban? Eran los estudiosos de la ley. El problema es que los fariseos no tenían más que la letra. Y no tenían el espíritu de la ley. Y así pasa con muchos cristianos. ¿Verdad que tú puedes estudiar trilogía? Y puedes tener mucho conocimiento sin entender los pensamientos o los caminos de Dios. Entonces, no basta nada más tener el conocimiento bíblico, sino tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros, que nos alerta ante las cosas que están sucediendo. Cuando vean la abominación desoladora, échense a correr la abominación desoladora. Vayamos ahora al capítulo de Daniel. Versículo 1. En aquel tiempo, es hablando de la gran tribulación. Los años que se vienen sobre el mundo de tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que era de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, como nunca lo fue, desde que hubo gente hasta entonces. Risto repite en Mateo: a gran tribulación, como jamás ha existido en el mundo. Cristo cita las palabras de Daniel, años antes de que Cristo naciera en la tierra. Entonces en aquel tiempo será libertad. Oh tu pueblo, los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo, serán despertados. Unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. La abominación desolador es la imagen del anticristo, que tal vez va a ser como una estatuita, que van a poner dentro del templo de los judíos, y que de acuerdo a lo vamos a ver ahora en Apocalipsis. A Daniel. Ahí está Apocalipsis. Capítulo va a ser un demonio, que le va a dar vida a la estatua. Y va a parecer como que está vivo. Ahora ya saben, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuántas estatuas que le está sangrando estatua al santito? ¿Y qué? Tienen estas señales. Y que apareció una señal de la Virgen en un árbol. Hasta en una oblea salió la imagen de una virgen. Etcétera, etcétera. Estamos llenos de señales que no vienen de Dios. Tenemos que abrir los ojos. Porque Satanás tiene el poder de poder hacer señales sobrenaturales que parezcan que son naturales. Entonces veamos nosotros en Apocalipsis capítulo. Cuando el anticristo nombra al falso profeta a encargarse de dirigir la última religión mundial. Es el falso profeta el que va a encargarse de hacer que esta imagen cobre vida. Y. Engaña al mundo llamándose la abominación desoladora. Dice el versículo Apocalipsis. Y engaña a los moradores de la tierra. Está hablando del falso profeta. Con las señales que se le ha permitido hacer. En presencia de la bestia. Mandando u ordenando.
A los moradores de la tierra. Que le hagan sigan con cuidado esto. Que le hagan imagen a la bestia. Que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infu. Dir aliento a. La imagen de la bestia. Y esta palabra aliento es la palabra griega neuma. ¿De dónde viene la palabra espíritu? El falso profeta tendrá el poder de una estatua. Una imagen. Que va a representar. Hará al anticristo de darle vida. Y que esta vida pueda sorprender a la gente. Y alarmar a la gente. Y dándose cuenta. Que en el momento en que esta imagen sea colocada. Dentro del templo judío es la señal. Que los judíos. Se preparen para escaparse de la gran tribulación. Del anticristo. Entonces es importante entender todas estas cosas. Para que podamos entender lo que vamos a continuación a enseñar. Pero antes quiero compartirles a ustedes las últimas noticias en las que el mundo se encuentra viviendo. Lo que les voy a compartir ha sucedido en este mes. Para que no solamente te enteres de América Pumas, ni de otras cosas, ¿verdad? Ni Nadal el tenista que está ganando en Inglaterra, ¿verdad? Los campeonatos de tenis. Etcétera, etcétera. Hay cosas también que tenemos que prestar atención. Vean ustedes lo que les voy a compartir. ¿Dónde se encuentra el mundo? Con noticias de hace un mes. Para que nos demos cuenta de qué forma tan acelerada se está cumpliendo todo lo que la Biblia profetizó. A pesar de las advertencias de Rusia, Israel ha estado muy ocupada en Siria este mes. Porque acaba de bombardear la zona de Tartus en Siria. Hace una S. Emana Israel en la costa del Mediterráneo. Causando bastante daños. Y en Masyaf, lejos de la costa. En Amazonas. La aviación israelí que se considera la más apta. Y los pilotos israelíes. Se consideran los mejores pilotos de guerra del mundo. Fueron a Siria. Y destruyeron blancos iraníes en ciudades de Siria. Porque Siria e Irán son compadres junto con Rusia y con China. Entonces vemos de qué forma está SNAC. Iones están conglomerándose para tener un control del Medio Oriente, cuya finalidad es Israel. Para aniquilar a Israel finalmente. Que no lo van a poder lograr. Pero es lo que va a causar la tercera guerra mundial. Ahora muy bien estás de Alepo para transportarlos a Damasco, que es la capital de Siria. Y entonces cuando bombardearon Alepo, se dieron cuenta que un avión despegó del aeropuerto. Se dirigía a Damasco. Y antes de que el aeropuerto iraní llegara a Damasco, los pilotos israelíes bombardearon el aeropuerto, donde iba a aterrizar el avión. E impidieron que aterrizara. Y les confiscaron todas las armas. El potencial para otra guerra en Irak se encuentra latente. Hace días aumentó la violencia en la nación de Irak. O la antigua Babilonia. Bíblicamente dentro de Irak. Domina la rama de los Isla de los del Islam. Llamado los sitas. Ya sabes que el Islam tienen los sitas y los sunnis. Son dos ramas que nacen del Islam. Y una es pro-Irán. Una rama dentro de Irak es pro-Irán. Y la otra es en contra de Irán. Entonces los que están en contra de Irán tienen a un clérigo llamado Muqtada al-Sad. Pero comenzaron a haber rumores en Irak. Que los iraníes querían matar al clérigo. O al líder del escuadrón de musulmanes chiitas. Y no los sunís. Entonces comenzó como una guerra civil dentro de Irak. Que comenzaron a matarse unos a otros. Y mientras al-Sad quería mantener a sus seguidores tranquilos, Irak declaró un toque de queda en la nación, sacando a sus empleados. Los Estados Unidos. De las zonas de seguridad les llaman Green Zones. O zonas verdes. Y cerraron las fronteras
En Irak hace días. El plan y deseo del régimen de Irán. Del régimen sita de Irán. Es aumentar su presencia en Irak. En Siria. Y en el Líbano para conquistar todo el Medio Oriente. Pero Irán sostiene al grupo o terrorista Hezbollah en el Líbano. Sostiene a los yudis en Yemen. Y sostiene a Hamás en la Franja de Gaza. Irán. Entonces, ahorita están a punto ya de terminar la bomba nuclear. Los iraníes. ¿Y cuándo estaba? El presidente Trump hicieron un tratado para confiscarle a Irán todas las centrifugadoras que producen el uranio, que es el elemento para fabricar la bomba atómica. Entonces, sale Trump y entró ahorita a Joe Biden, tu padrino. Y él cambia completamente todo. Por la guerra de Ucrania. Vean ustedes como todo en el mundo. No hay coincidencias, todo está entrelazado. Todo lo que pasa ahorita en algo está conectado. Y tenemos que encontrar. ¿Cuál es el propósito de estas conexiones? Bueno, cuando Rusia invade Ucrania. Pues Rusia le provee del gas a la Unión Europea. Y ahora que Estados Unidos no. Pues vamos a darle sanciones económicas a Putin. Para que ya abandone su plan de atacar. Invadir Ucrania y vamos a fortalecer la OTAN. El ejército de Europa y la Unión Europea. Etcétera, etcétera. Todo lo que planeó Estados Unidos contra Putin ha fracasado rotundamente. Putin no se ha salido de Ucrania. Lo dijimos nosotros. Porque Ucrania pertenece en Ezequiel. Capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento. A la zona que se conoce como los Magogitas. La guerra de Gog y Magog es un líder. Magog es la zona geográfica desde Finlandia, el mar Báltico, el mar Negro, el mar Caspio y todo lo que está en el sur de Rusia. Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán, Pakistán, Afganistán, etcétera, etcétera. Pertenece a la zona de Magog. Entonces bíblicamente se profetizó hace años que Rusia vendría con todas las naciones del sur, que ahorita son repúblicas, que se dividieron en cuando cayó el comunismo. Venir a atacar a Israel. Y delante de nuestros ojos Ucrania. Es Magogita, pertenece a esta zona. Recuerdo. Tenemos vídeos en YouTube por todos lados donde yo comenté. Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir. Y no lo van a sacar. Porque está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces vinieron los politólogos muy famosos. Y comentaristas de televisión. No es posible. La tecnología impide ya que lleguemos a una guerra. La gente ya no es tan tonta como para entrar a una guerra. Y ante nuestros ojos, el mundo se desarticula completamente. La ciencia deja de ser ciencia. La política deja de ser política. Y entramos a un mundo. Ahora sí de locos. Es el mundo que nos encontramos viviendo. Donde los científicos, los biólogos y los genetistas ya no reconocen que hay dos géneros. Virgen de todos los santos. Que si eres mujer es porque tienes el cromosoma. Y si eres varón porque tienes el cromosoma. ¿De dónde están sacando géneros? Esto es anticientífico, antigenético. Antibiológico, por el amor de Dios. Y ones de personas. Guiados por el falsamente llamada ciencia. O el falsamente llamado conocimiento. De los que se supone que son expertos. Ahora nos muestran la locura en la que se han metido. Por causa de haber rechazado la palabra de Dios y al Dios de la Biblia. Ahora Putin. Este invierno Europa aumentó el gas. El gas aumentó en los últimos días en Europa. Van a pagar más el precio del gas. Porque Putin está cerrando la llave. Y a Francia ya le advirtió que no le va a dar ni siquiera la mitad del gas que tenía, o sea,
Este invierno Europa no saben cómo lo van a atravesar. Esto está creando una crisis. Odio. Engaño. Frustraciones los europeos hay por todos lados. Manifestaciones contra todos los gobiernos. Etcétera, etcétera. Por otro lado, Estados Unidos ya está cayendo completamente. A Bari ya lo quieren sacar. Porque ya lo cualifican como una persona psicópata. Que ya no coordina tampoco sus líneas de pensamiento. Ya no sabe a quién meter. Que nos ampare Jesús y entra Kamala Harris. La vicepresidenta por el amor de Dios. Entonces, estamos en un mundo completamente desarticulado. Y la gente no sabe en qué mundo están viviendo. No estamos conscientes que nos encontramos. Ya los cascos de los caballos del Apocalipsis se encuentran en el cielo. Ya se oye los cascos del Apocalipsis. Estamos entrando a un mundo completamente CEO. Los niños ya no saben. Ya no sabemos en qué escuela mandarlos. En Kinder estamos orando ahorita yo con Jesse. Con otros pastores. Aquí estamos orando porque Dios el año que entra nos dé una escuelita. En Vida Nueva. Que nosotros podamos educar a nuestros hijos. Por el amor de Dios. Ya le están enseñando la ideología de género. A los niños del kinder. Que no son niños. Que son niñas y que si los niños den ser niños. Estamos un mundo loco completamente las naciones que aparecen en Ezequiel. Damas y caballeros. Abran los ojos. Que hace años se profetizó que harían una alianza. Una alianza que jamás en la historia habían hecho. Desde hace más de meses. Que nos habla esto el mundo se dirige al desfiladero. Y Dios está sonando las campanas. Para que muchos de ustedes ya tomen a Dios en serio. Se arrepientan de sus vidas. Cambien su manera de ser. No te digas que porque vienes a una iglesia eres cristiano. Tú tienes que dar fruto. Tienes que estar apasionado por la verdad. Tiene que estar consciente de ganarla. Ese almas. Predicar a tu familia, a tus hijos, a tus abuelos. A tus parientes, a tus tíos, a tus cuñados. Estamos en un barco que se está hundiendo. Sálvese el que pueda es el grito actualmente. ¿Y qué? No vaya a suceder lo que sucedió con el Titanic. El siglo pasado. ¿Recuerdan ustedes? Ese gran barco que salió de Inglaterra. Y antes de salir dijo el dueño. Ni Dios lo puede hundir. De la tecnología que ten. Y el Titanic en aquel tiempo. Chocó contra un témpano de hielo. Y en menos de horas. Mientras se estaba hundiendo allá arriba. Jaja jijiji jojojo. Y de repente sonaba las campanas no se va. Se están adelantando la Navidad. ¿Qué Navidad ni qué Navidad? Se estaba hundiendo el barco. ¿Y quiénes fueron? Se murieron personas. ¿Por qué? Porque creían que solamente el hombre podía superar a Dios en su tecnología. Y es la tecnología a la que ha llegado el mundo otra vez. Ahora los transhumanistas todos los. El famoso Elon que es que quiere comprar Twitter. ¿Verdad? Y que dueño del proyecto X. Que va a fabricar un chip. Para quitarnos los pensamientos malos. La envidia, la ambición. La avaricia y meter chips a través de las venas. Chips intravenosos que lleguen al cerebro con el chip. Y que te cambie todas estas cosas y producir robots. ¿Y saben lo que dijo este hombre? Es que nosotros vamos a mejorar lo que hizo Dios. Desde el principio de la Biblia. En Génesis capítulo 3. La serpiente le dijo a Eva. No escuches a Dios. Serán como dioses conociendo el bien y entre el mal. Y acaba la civilización a la que no estamos llegando. Porque el hombre ha creído la mentira. No hay en el mundo más que o verdad o mentira. No hay términos medios. Es verdad infalible y absoluta.
¿O es una mentira relativa que parece verdad? Y Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Todas estas cosas. Ese que estamos viendo. Mientras Irán continúa fortaleciéndose. Está acelerando para que el mundo se dirija al caos y al abismo donde se encuentra actualmente. Y finalmente, vemos cómo el mundo está en su propia autodestrucción. Rusia, China, Irán y Turquía han hecho una alianza jamás realizada en la historia para invadir Israel. Ezequiel hace años. Irán ha creado un caos en el Líbano, en Irak, en Yemen, en Sir. Y hay en gas. ¿Por qué? Porque tiene el paraguas de Rusia y de China. Irán está haciendo negocios multimillonarios con Rusia. Rusia ha traído el caos a Ucrania y a Europa entera y al mundo entero también. China está amenazando ahora la isla de Taiwán. De millones de personas. Con invadirla. ¿Y saben ustedes por qué? Quiere China apoderarse de Taiwán. Porque Taiwán se fabrica de los chips del mundo. De tu computadora, de tu iPhone. De tus carros. De cualquier aparato tecnológico que tú puedas encontrar. Se fabrican en Taiwán. Imagínate que China se apodere de Taiwán. Pone al mundo de rodillas. Corea del Norte está amenazando a Corea del Sur. Y los Estados Unidos se encuentran nacionalmente divididos. En bancarrota económica, moral, política y espiritualmente. Estados Unidos se hundió. ¿Por qué? Porque la Biblia lo profetizó. Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos en la Biblia. Los cristianos estamos viviendo en un mundo que está girando sin control alguno, donde las libertades, nuestros derechos individuales que existían hace algunos años, han desaparecido y lo comprobamos. En los últimos años de la pandemia, las naciones anhelan controlarnos arbitrariamente, mediante la propagación del miedo. La ciencia y la genética y la biología han dejado de llamarse ciencia. Por favor, que ya no se llamen ciencia. Ni que se llamen científicos. Han tergiversado. Han pervertido. Han depravado maliciosamente los géneros naturales del ser humano. Todos los temas de gobiernos, comunismo, socialismo, democracias, capitalismo, etc. han fracasado completamente. Señores abogados, politólogos que nos escuchan. El comunismo cayó en del siglo pasado, demostrando que los años de comunismo no funciona. ¿Por qué regresan a desenterrarlo? Que la historia no nos enseña. Que la historia debe enseñarnos algo. O el hombre es tan tonto que no aprende de la historia. O los mismos errores de la historia los volvemos a repetir. Que no nos llamamos seres racionales. Y seres que tenemos una capacidad para poder investigar. Y para poder darnos cuenta que tenemos que aprender de otras personas. Y de lo que la historia nos enseña. Pues ahí van a desenterrar ahora el sistema del comunismo y a implantarlo en todo la Latinoamérica, en Estados Unidos ya socialista. ¿Quién se iba a imaginar? Iba a caer Estados Unidos en el socialismo-comunismo. Europa también. Cuando se demostró que fue un fracaso completamente. La teoría de la dialéctica materialista marxista. De Federico Engels. Pero ahí está lo que la Biblia dice. Perverso es en el corazón más que todas ese cosas. ¿Quién lo conocerá? Esa es la condición y el diagnóstico que Dios nos hace de nuestras vidas. Todos los sistemas han sido rotundamente fracasados. Se encuentran confundidos. Ya no saben si de melón o de sandía. Sin temor alguno para guiar a ningún gobierno. A ninguna población política ni económicamente. La amenaza de una guerra nuclear aumenta cada día. Hasta que el mundo llegue
al cumplimiento de las profecías apocalípticas. Y quiero terminar leyendo unos versículos de Isaías capítulo que describen todo lo que hemos platicado. En un resumen. En esta mañana. Isaías capítulo. Hace años damas y cabal. Eros. Santos de Dios. Hace años el profeta Isaías se adelantó a los periódicos de mañana en la mañana. Y a todo lo que está pasando en el mundo para describir cómo el mundo iba a terminar. Pero más que es. O las causas. Las tres causas y se entregan completamente verdad a sus amantes. Etcétera, etcétera. Porque eso es ser macho camacho. Y se quieren parecer más a Rambo. Y al rey David. Y es el mundo que vivimos. Es un mundo desarticulado completamente. Por todos lados. Ahorita la E. El divorcio está entre M. Matrimonios. Que se casan entre los y los años de edad. El divorcio ha aumentado en Latinoamérica. Ahora los pastores. Realmente estamos desanimando a muchos. A que no se casen todavía. Espérate lo suficiente. Para madurar. Y tener la razón y tener el criterio y la visión. Y la perspectiva que Dios quiere que tengas. Porque el matrimonio es lo más santo que Dios ha creado. Para la sobrevivencia del ser humano. Y cuando el matrimonio ha llegado al punto donde hemos llegado. La pregunta es en el Salmo. Si los fundamentos fueran quitados, ¿qué será de nosotros? Se derrumban los fundamentos de la ética. Los de la filosofía. Los de la ciencia. Los de la política. Un mundo donde todo está siendo derrumbado. A nuestro alrededor. Lo único que está permanentemente es el fundamento. Que es Jesucristo. Primera de Corintios. Ne. Y puede poner otro fundamento más que Jesucristo. Y finalmente la famosa parábola de Jesús. Un hombre construyó sobre la arena. Y vinieron tsunamis, vinieron vientos, vinieron lluvias. Y su casa fue derrumbada. Y otro hombre construyó sobre la roca. Y vinieron tsunamis. Vinieron vientos. Vinieron lluvias y su casa permaneció. Qué sencillez de las enseñanzas de Cristo. Y cuánta sabiduría detrás de algo tan sencillo. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Sobre Marx. Es Sigmund Freud. El Che Guevara. Alejandro el Magno. Mahatma Gandhi. Mahoma, dime sobre qué estás construyendo tu vida. Dime quién es tu gallito Giro. Dime quién es a la persona que más admiras. Politólogo, escritor. Lo que tú me quieras decir o sistema de gobierno. Fundador de cualquier idea. Dímelo quién es y compáralo con Jesucristo. Dime el libro que tú quieras compararme. Los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo. Y comparémoslo. Cualquier libro que existe con las Sagradas Escrituras. No hay ni comparación alguna. Y si tú tienes estas convicciones, tienes que vivir de acuerdo a tus convicciones. Y permanecer fieles en la esperanza. A la que todos hemos sido llamados. Hasta el fin de nuestra vida oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y actualmente se encuentra sentado a la diestra del Padre. En las alturas. Viviendo para interceder por nosotros. P. Hará una esperanza inaccesible. Guardada para nosotros en los cielos. Que somos guardados por su poder. Mediante la fe. En lo cual muchos. Ahorita nos alegramos por un poco de tiempo. Porque nuestra fe tiene que ser probada con fuego. Para que una vez probada sea hallada en gracia y alabanza. Y que Jesucristo pueda, el día que nos enfrentemos en su venida a Él, decirnos en trasiervo: sierva fiel al gozo de tu Señor.
A Jesús a quien amamos sin haberle visto. Y en quien creyendo nos alegramos con gozo. Grande e inefable. Bendito seas Dios. Por habernos dado un espíritu de sabiduría. De inteligencia, de conocimiento. De discernimiento de espíritus. Nos has dejado todas estas verdades en tu palabra. Para que no vivamos confundidos. Estresados, ansiosos por el futuro. Mas busquen primero mi reino, dijo Jesús. Y todas ese cosas yo te las daré. La vida es más que el vestido. Y más que la comida. Miren los pajarillos del campo que no siembran. No cosechan, ni amontonan, ni almacenan. Y vuestro Padre tiene cuidado de ellos. ¿Cómo? ¿O no tendrá cuidado de ti? Que dio su vida en una cruz. En nuestro lugar. Hombres y mujeres. De poca fe. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor. De reflexionar en tu santa palabra. Y arrepentirnos de cosas que no podemos dejar en nuestra vida. Porque el pecado no confesado es un pecado que comienza a minar nuestra vida espiritual. Todas las personas que en esta mañana quieren abrir su corazón a Jesucristo por primera vez. Dile estas palabras. Mi Señor y mi Dios. Te pido perdón por mi vida. Por mi soberbia intelectual. Por creerme Dios. Por creerme diosa. Abrazo que solamente tú existes. Que di tu vida en una cruz. Por nosotros hace años. Y que ya no tardas en venir por tu iglesia. El novio ya viene por la novia. Ya se oye la voz del novio, prepárense. Para que sean dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán como un tsunami sobre el mundo. Te pido, Señor, que entres a mi vida como mi Salvador. Creo que en la cruz con tu sangre pagaste por mis pecados. Y que a los 3 días resucitaste os muertos. En tu nombre santo, Señor Jesús, amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro que Dios nos ha dejado. ¿Qué haríamos sin esto? ¿Qué otro mapa, qué otro GPS, qué otro Waze podíamos tener? ¿Qué nos di? Cómo educar a un hijo, cómo vivir en un matrimonio en santidad. ¿Qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan a Dios? Necesitamos un mapa. Necesitamos una guía y aquí está. Las Sagradas Escrituras. Que todo aquel que tenga sed, que venga y que beba gratuitamente del agua de Dios.